Bueno, vamos a dar nada, un minutito para ver si se une alguien más y comenzaremos con este seminario. Bueno, pues yo creo que podemos comenzar. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de un seminario web de MySfera. En este caso voy a participar como moderadora. Mi nombre es Pilar Sala y soy responsable de innovación dentro de MySfera. Y me toca en esta ocasión compartir este seminario con un panel estupendo de expertos en todo lo que supone la transformación digital de los procesos en el campo de la salud, en el campo hospitalario. Y con nosotros hoy, para hablar de este tema que es pues, tan interesante y tan importante, tenemos pues, por parte de MySfera a Salvador Vera, nuestro CEO, que pues, es una de las personas que tiene más experiencia y más visión estratégica en lo que supone la transformación digital en hospitales. Y también tenemos con nosotros a Nuria Rizo, que es nuestra responsable de despliegues, que desde luego es la persona con más experiencia en lo que es la implantación real y el proceso real de digitalización en hospitales. Y nos puede contar un montón de cosas acerca de cuál es la realidad, ¿no? de esta transformación. Y por parte de Sentia tenemos a Ana Ochoa, que es una persona con una gran experiencia también en todo lo que es la parte de sanidad. Ella es doctora, es licenciada en Medicina y Cirugía y además de diversas titulaciones de máster en Business Administration y demás, pues ha trabajado en las áreas más estratégicas dentro de centros hospitalarios, con lo cual tiene una visión también muy relevante de lo que supone la transformación de los procesos asistenciales. Y también por parte de Esencia, Marc Sales, que es doctor ingeniero industrial y es máster de MBA y además también pues, una persona con muchísima experiencia en lo que es operaciones, procesos, sobre todo en metodologías ágiles como metodología Lean dentro del ámbito sanitario. Y nada, sin más dilación, yo voy a dar paso ya también un poco a Salva para que nos cuente un poco cómo surge esta colaboración y por qué es tan importante la transformación digital de los procesos hospitalarios. Pues nada, gracias Pilar. Bueno, nosotros la colaboración surge antes de empezar a colaborar, ¿no? O sea, nosotros cuando conocimos a Ana y a Marc fue cuando nos contrató el Hospital Valdebrón de Barcelona para montar nuestro sistema de trazabilidad y localización de pacientes en el ámbito quirúrgico. Y para nosotros fue una transformación porque veníamos de trabajar ya años pues en lo que era la toma de tiempos reales en el ámbito de los quirófanos y otras zonas del hospital, pues para mejorar la planificación y los procesos y dar ciertos dashboards de información a los profesionales, pero trabajando con ellos pues aprendimos que se podía llegar mucho más allá y realmente automatizar los procesos, reducir mucho los tiempos de no valor entre intervenciones. Ellos venían trabajando ya anteriormente en todo lo que es bueno, lo contarán ellos mejor que yo, digamos, la aplicación de metodologías Lean en el ámbito hospitalario y entonces fue conseguir poner nuestro producto, también desarrollándolo y adaptándolo, pues como un guante en el proceso que se había diseñado y con eso pues se consiguieron unos resultados que están publicados
y que es un caso de éxito, pues de los mayores casos de éxito de este tipo de tecnologías a nivel mundial, ¿no? Y a partir de ellos, cuando ya, digamos, decidieron pasarse al lado oscuro y venirse al sector privado más para exportar su experiencia a otros centros y a otras entidades, pues vimos una oportunidad de nosotros como tecnólogos, que tenemos una tecnología que busca maximizar la eficiencia de los procesos hospitalarios, y ellos como gente que sabe cómo hacer eso, o sea, cómo trabajar con los equipos funcionales de los hospitales y hacer esa transformación, pues vimos unas sinergias que pues en muchos proyectos podemos colaborar y maximizar por nuestra parte de la tecnología y por su parte, digamos, el trabajo ya más directo con los funcionales, ¿no? Y de ahí viene un poquito la colaboración y cómo nos conocimos, ¿no? Ana, por vuestra parte, ¿cómo veis vosotros, cuál es digamos, el mayor beneficio de esta transformación digital de los hospitales? ¿Qué tenemos que abordar para hacer esta transformación en los centros hospitalarios? A ver, por un lado, ¿no? Previo a hacer una digitalización, yo creo que es muy importante que los equipos directivos y los mandos intermedios tengan claro que vamos a hacer una transformación y va a haber un cambio, ¿no? Cuando tú digitalizas una ruta, ¿no? En este caso que hicimos en Vallebrón con Salva, el bloque quirúrgico, nosotros ya llevábamos un tiempo pues mejorando todo el proceso, ¿no? Y cambiando, haciendo una transformación de la manera de trabajar, ¿no? El otro día discutíamos, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pues depende, ¿no? ¿Qué hacemos primero, ¿no? Yo siempre digo, no, primero ordenemos y después el digital. Pero sí que es cierto que cuando tú digitalizas empiezas a tener números, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en muchos proyectos por toda España y nadie tiene números, números reales, ¿eh? O sea, todo el mundo se cree que tiene números, pero los números de verdad, muy poca gente, ¿no? Y os daré un ejemplo que es algo que es muy ejemplificador, ¿no? De que nos pasó en Vallebrón. Cuando yo tenía un cuadro de mando, ¿no? Y en ese cuadro de mando pues había la productividad del quirófano y a qué hora empezaba el quirófano, ¿no? Yo tenía que el quirófano empezaba entre 8:30, 9 menos cuarto, ¿no? Entonces viene el equipo de Salva, pone ahí toda la tecnología y resulta que empezamos a operar a las 10 menos cuarto de la mañana y no es broma, ¿eh? Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pongamos una tecnología y perdamos una hora de inicio de quirófano, ¿no? Y después de la bronca correspondiente a Marc, ¿no? Marc me dijo, no, coño, es que ahora lo vemos, es que hasta ahora no lo veíamos, ¿no? Y es real. O sea, cuando fuimos a ver, porque todo esto empezamos en el bloque quirúrgico de la General, nos fuimos a trauma, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, hay una enfermera que apunta, ¿no? A las 12 del mediodía, apunta. ¿A qué hora hemos empezado? 8:30, vale, 8:30, venga, y apunta, pero apunta lo que le acaban de decir, lo que ha pensado ella, pero nunca el valor real, ¿no? Con lo cual, ¿qué hay que hacer primero? Difícil de saber, porque sí que es verdad que si haces una digitalización primero y tienes los números, eso te apoya después en que eres capaz mucho más fácilmente de ver la mejora, ¿no? Y por tanto de motivar a los profesionales. Lo que sí está claro es que yo no concibo una cosa sin la otra. Es decir, yo no creo en que digitalicemos sin hacer una mejora, ni creo que mejoremos sin digitalizar. Si mejoramos sin digitalizar, y eso también lo comprobamos repetidas veces, cuando tú sales de estar apretando para esa mejora, la mejora se cae y los indicadores se empeoran. Por tanto, hay que estabilizar y fijar con una herramienta. Y al revés, si tú solo pones la herramienta, seguro que mejoras, porque estoy segura que hay un porcentaje de mejora, pero como dice Salva, los resultados espectaculares que conseguimos fueron por la coordinación de las dos cosas, ¿no? Por tanto, no sé si he contestado bien tu pregunta, pero... Sí, yo sí, si nos permite debate, Pilar. Claro, por supuesto. Esto es una conversación abierta. Imagínate, yo lo veo, como dice Ana, al final, pero lo veo de una forma muy iterativa. O sea, al final, un poco la experiencia de nosotros lo que nos dice es que nunca llegas, haces el proceso, pones la tecnología y te olvidas del hospital. Porque cada X tiempo tienes que volver, mejorar más. Han cambiado los profesionales, han cambiado los circuitos.
tienes que revisar y cada X tiempo es una mejora continuada. Si dejas de estar la tecnología o no vuelves a revisar los procesos cada X tiempo, los indicadores van a peor siempre. Entonces yo creo que es un tema iterativo. Yo lo Huevo, que gallina, veo es huevo, que es gallina. muy importante que el hospital también forme parte de todo el proceso. O sea, no es un proceso que llevemos a cabo Mayesfera o Esentia, es nosotros conjuntamente con el hospital queriendo también ellos mejorar, que simplemente con un indicador de que el quirófano empieza a una hora X, si no hacemos nada para cambiar ese inicio de quirófano, pues sí tenemos los datos, podemos mejorar porque tenemos el conocimiento, pero si no ponemos en marcha funcionamiento, procesos de mejora, nos vamos a quedar con ese inicio de intervención y nunca vamos a conseguir ese beneficio que podemos conseguir si estamos todos involucrados en el cambio del proceso para mejorar y tener mejores rangos en el quirófano. Eso para mí es muy importante, que no somos Mayesfera y Esentia, sino que somos Mayesfera, Esentia y el hospital. Eso es yo te diría más, yo creo que quien lidera es el hospital. Es muy importante que haya un liderazgo tanto por parte de la dirección como por parte de los mandos intermedios, porque al final nosotros entramos y salimos, ¿no? Y sí que les damos las herramientas para que mejoren y para que se automatice y tengamos los números. Pero después, como decía Salva, si no les ayudamos a cambiar la manera de trabajar y ellos entienden que todos esos números al final les sirven para después la mejora continua, pues sí, se acaba cayendo. Porque cuando te vas, o sea, con Marc siempre dice, no somos consultores, todo el mundo dice, claro que sois consultores, ¿no? Pero no nos queremos definir como consultores, queremos dar todo el know-how precisamente y formar, más que informar y dar lecciones, es formar a cómo tomar decisiones en función de los datos y ir provocando esa mejora continua. Y desde tu punto de vista, Marc, ¿en qué manera estos procesos se pueden mejorar, se pueden optimizar? Aquí entraría ya aparte esa experiencia que tienes en procesos Lean. ¿Cómo metemos esa parte? Bueno, lo habéis contado varias veces, ¿no? Al final podemos hacer grandes mejoras, podemos cambiar la forma de trabajar, pero muchas veces lo que nos pasa es que nos falla la base y es que no sabemos el punto de partida y el objetivo a nivel de saber lo que está pasando, ¿no? Hay esa de la información que tenemos, porque es verdad que mucha información actualmente la ponemos de forma manual, ¿no? Dejamos de creer en la información cuando es susceptible de ser modificada. Eso era el primer hándicap que nos encontramos cuando hacemos proceso, ¿no? La fiabilidad de lo que está pasando y a nivel de datos y de estructura. Por eso es muy interesante, ¿no? Cuando tú puedes abordar un proyecto donde puedes ir de la mano no solo de los que hacemos procesos, ¿no? Sino también del que pone la tecnología para fijar ese proceso, porque puedes ir creciendo de forma más o menos sincronizada en cómo aporta valor el cambio de los procesos y la mejora de la eficiencia con los datos reales que vamos sacando de cada parte, ¿no? De estas acciones de mejora. Con lo cual, al final, ¿no? A lo que nos pasaba también en Vallebrón es verdad, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a cambiar cosas, a mejorarlos, la entrada, la salida, el cambio de paciente, pero realmente cuando cuajó todo, ¿no? Y después de 6 años, ¿no? Que el proyecto se mantiene, es verdad que hay cambios de persona y todo siempre complica el fijar ese proceso, la adherencia, pero es verdad que en este caso, cuando todo el mundo lo ha vivido, ha participado, ha podido opinar, se ha hecho caso de lo que se ha dicho, se ha cambiado el proceso y luego lo hemos fijado con una tecnología muy llana, muy entendible, no invasiva y que realmente te aporta valor, es cuando ese proceso es sostenible en el tiempo. Eso es lo que nos preocupa, como dice Ana, ¿no? El papel del consultor es llegar, estresar el sistema, intentar que mejoren, pero luego nos vamos, ¿no? Es una pena, ¿no? Cuando el gran esfuerzo hecho por todos decae porque no ha habido una forma de adherir el proceso a lo que tiene que ser el flujo de este paciente y de la comunicación. Por eso es tan importante poder dejar y fijar estos datos. Y ya no solo, y ahora sí ya entro en otro tema, ¿no? O sea, ya no es solo el proceso y la tecnología para ese proceso, ¿no?
al final lo que vimos en Vall d'Hebron, y es lo que casi, bueno, más orgullosos casi estamos de ese proyecto, es que entendimos que lo importante al final, ¿qué era? Era saber lo que pasaba para tomar decisiones, ¿no? Y es un poco el gran aprendizaje de este proyecto, ¿no? Que podemos hacer muchos cambios y tracking y lo que, ¿no? Y rayos láser, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo importante? Se nos queda colgado Marc. Que mejoran, ¿no? La toma de decisiones. Ay, perdón, que se me ha cortado. No, es que se ha quedado... Estoy aquí en estas clases que... No, yo también lo que veo importante es lo que comentaba Marc, que nuestra aplicación también lo que buscamos es adaptarnos al proceso del hospital, no poner cosas extrañas, y si ponemos, por ejemplo, algún paso intermedio es porque el hospital lo requiere, porque es importante para seguir la parte del proceso. Al final lo que buscamos es que sea muy intuitivo y que no requiera de tareas extra que no aporten valor. Si nosotros estamos, por ejemplo, marcando un inicio de cirugía desde un panel nuestro, siempre buscamos la manera de integrar esos datos para que no haya que volverlos a escribir en la hoja de enfermería, por ejemplo. Entonces siempre buscamos que sea una aplicación muy intuitiva, que cada persona solo tenga que hacer sus tareas y que eso genere visibilidad en todos los departamentos. Por ejemplo, si en el quirófano marca que el paciente ya está en fin cirugía, pues desde la REA ya se sabe que ese paciente ya está en el estado y ya puede pasar a la REA. De la misma manera que si en REA, por ejemplo, le asignamos una cama a un paciente, desde el quirófano también se tiene conocimiento de que ese paciente ya tiene una cama a la que poder ir cuando salga de REA, que quiere decir que puede salir de REA, porque como sabemos las URTAs y las REAs normalmente siempre hay problemas de salida de pacientes. Entonces lo que buscamos es que todo el profesional tenga la misma información, pero que sea algo intuitivo, adaptado al hospital, y que cada uno solo tenga que hacer pequeñas acciones para que todo el circuito funcione correctamente. Eso es un poco de hecho, es uno de los valores principales, ¿no? Primero es que la información es transparente, todo el mundo tiene acceso a ese dato y sabe lo que está pasando, pero sobre todo la información es fiable, ¿no? Y es real, ¿no? Si entra en quirófano, entra en quirófano. Si sale de quirófano, sale de quirófano. Y ahí es donde empiezas a ver, ¿no? Varios gaps ostras, lo que nos pensábamos con lo que realmente es, ¿no? Y aquí sí que, ¿no? Enlazando con la anécdota de Ana, ¿no? Al final, nosotros antes de poner MyEsfera en el tracking de Vall d'Hebron, teníamos unos ratios de eficiencia muy buenos, buenísimos, ¿no? Hasta que pusimos tracking y vimos que, ostras, que habíamos bajado el rendimiento quirúrgico con todo el esfuerzo, ¿no? que habíamos hecho. Y eso es por el tema de dejar de meterlo de forma manual a ser una cosa que ya es automática y que cuenta la verdad, ¿no? Ahí es donde vimos que, ostras, gracias a los datos, ¿no? y a la transparencia y a la fiabilidad, pues teníamos un potencial mucho mayor a la hora de mejorar los procesos. Y es más, podíamos focalizarnos donde realmente había el problema, ¿no? Que si no, en un bloque de 5 quirófanos igual es fácil, ¿no? Pero con uno de 19, de 30, a saber en qué quirófano o en qué grupo o en qué tipo de intervenciones está el problema, pues de la entrada, de la salida, del cambio de paciente, no es fácil, ¿no? Y hasta que no le metes un poco de tecnología y de neurona, cuesta mucho, ¿no? Focalizar la mejora. Sí, y por lo que comentabas tu rendimiento quirúrgico, ¿no? Al final, claro, si tú tienes uno que has puesto manualmente, siempre te sale muy alto, eso nos ha pasado en muchos sitios, ¿no? Que lo pone y dice, oye, que me ha bajado el rendimiento, y dice, pero ¿a que estás haciendo más intervenciones? Claro, Entonces es porque el rendimiento que tenías no era... Había un hospital de correcto, España, ¿no? que no diré cuál, pero que no toca, pero que tenía un rendimiento del 100%. Eran muy buenos, porque claro, cuando veías los datos, ¿no? Todos empezaban a las 8, todos salían a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, nadie limpiaba el quirófano. No hacía falta. No, al final es eso, ¿no? Sí. Llega un momento No sé, que esto ya no vale, ¿no? Sí, una cosa Pero también que creo que es muy ahí importante. lo que veo yo es que no hay que focalizarse en los datos que nosotros estamos aportando a los organismos públicos de cuál es nuestro rendimiento, sino en querer que nuestro bloque quirúrgico funcione mejor, y ahí es donde entramos nosotros. No en el dato que reportamos, sino en la mejora real de los quirófanos, que implica operar a más pacientes y que poder reducir las listas de espera.
un poco nosotros siempre incidimos a través del BI, los datos que aportamos, ese valor, el valor de la mejora del proceso. Que eso después puede venirse representado en lo que reportamos, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que los quirófanos sean más eficientes y el proceso sea lo más bien posible y que todo reducir funcione. lo máximo el tiempo de no uso y tener mejor información para planificar mejor, ¿no? Sí. Volviendo un poquito a la forma, digamos, de trabajar, a mí una cosa que me gustó de cómo trabajaban Marc y Ana, y que además yo creo que después hemos venido replicando, ¿no? Que es el tema de involucrar no solo a los responsables del quirófano, sino a todos los actores, ¿no? O sea, son grupos multifuncionales que tienen que estar, enfermería, tienen que estar los celadores, que siempre se olvidan de ellos, ¿no? El personal de Jefes admisión. de servicio, tienes que involucrar a todos los y que se sientan partícipes tanto en la mejora que se busca como en la definición del proceso, porque es la forma que también ellos se enganchan al proyecto, porque que solo uno de estos colectivos no crea en el cambio o en la forma de trabajar o en la tecnología, un proyecto se va al garete, ¿no? Respecto a eso, te daré un ejemplo, una anécdota que la verdad es que hace tiempo que no la cuento, pero Marc ya se ríe porque en una sesión de estas, ¿no? Que estábamos todos trabajando, estaba hablando el neurocirujano, ¿no? De la importancia de su rato, ¿no? El rato desde que abro piel hasta que saco, ¿no? O sea, es que al final él es el técnico y es verdad, O sea, si él no opera, vamos mal, ¿no? Pero el celador le dijo, sí, pero si no te traigo el paciente no vas a operar. Y eso es una gran lección. Yo lo cuento siempre porque realmente es así. O sea, esto no es un trabajo solo del cirujano o solo de la enfermera o solo del anestesista, sino que es un trabajo multidisciplinar de todas las personas, ¿no? Que giran alrededor del paciente. Y eso es lo que al final hace las estructuras sanitarias que sean muy complejas, ¿no? O sea, cuando se dice, no, pero es que esto no es hacer tornillos, no, realmente no es hacer tornillos, pero no tanto por la complejidad de la cirugía pura y dura, que supongo que no hay ningún cirujano para aquí, si hay alguno, pues, sino por todo, ¿no? Por todo lo que pasa, ¿no? Desde que un paciente se pone mal hasta que yo lo acabo operando y lo tengo recuperándose, ¿no? Y todas las personas que llegan a interactuar al paciente. Y por eso es muy importante lo que dice Salva, de que cuando abordamos un proyecto de mejora, lo hacemos con todos los estamentos, porque todos, y además el primer día lo decimos, aquí nadie tiene chapa, o sea, y normalmente estos grupos no hay ni directivos, o sea, es igual el celador que el cirujano, que el anestesista, que la enfermera, ¿no? Porque al final tienen que trabajar conjuntamente y estamos muy acostumbrados a que la enfermería trabaja con la enfermería, los celadores con los celadores, los médicos con los médicos, dentro de los médicos los anestesistas por un lado, ¿entendéis? Entonces, claro, el hacer este grupo, que todo el mundo también empatice de los problemas de los demás, ¿no? Porque al final el celador siempre es el culpable de la muerte de Manolete, es el que siempre está tomando un café o fumando, siempre, no. Es que está, y después lo miras y realmente no, pobre tío, es que lo han llamado de rayos, a no sé qué. O sea que también hay que entender, ¿no? lo que le pasa a los diferentes profesionales. O sea que totalmente de acuerdo con lo que decías. Bueno, que se me ha olvidado comentarlo al principio, para todos nuestros participantes y asistentes, tenéis habilitado el chat de preguntas y respuestas, con lo cual cualquier pregunta que se os ocurra ahora podéis ir dejándolas por escrito y en el ratito del final las iremos leyendo y iremos contestándolas. O sea que cualquier duda, curiosidad, cualquier comentario, bueno, pues totalmente bienvenidos a dejárnoslo ahí en el chat de preguntas y respuestas y los iremos abordando. A ver, habéis hablado mucho del proceso y del proceso iterativo que tenemos que seguir para hacer esta transformación digital en los procesos sanitarios. Ahí ahora me gustaría incidir más a lo mejor en el aspecto práctico. ¿Cuáles son los principales problemas que nos hemos encontrado para tratar de esto tan bonito que es de optimizar el proceso, de mejorar la eficiencia del quirófano? Cuando lo llevamos realmente y lo desplegamos en el hospital,
¿cuáles son las principales barreras, los principales obstáculos que nos encontramos desde desde el punto de vista de procesos, como desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Del despliegue de tecnología? ¿Cómo lo veis? Yo sí que os digo dos, ¿no? Que uno es a nivel más tecnológico, ¿no? Cuando tú quieres implantar cualquier tecnología en un bloque que ya existe, ostras, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la actividad no para, el bloque quirúrgico no cierra, ¿no? Y con lo cual, cualquier pequeña instalación o cambio dentro del bloque supone parar actividad. Y eso es la primera cosa que siempre cuesta de entender, ¿no? Que, oye, tenemos que buscar la mejor fórmula para poder hacer la implantación, pues en este caso las antenas, las ubicaciones, todo lo que hace falta para hacerlo. Por eso es tan importante muchas veces cuando se diseñan nuevos bloques incluir esta parte tecnológica ya desde el minuto cero, ¿no? Porque luego nos ahorramos muchos problemas. ¿Que el bloque ya está hecho? Bueno, no pasa nada. Luego tenemos que planificarlo y tenemos que buscar las ventanas temporales donde la actividad te permite poder hacer pequeños cierres para ir implantando. Eso es una de las cosas que preocupa mucho, pero que luego tiene solución, ¿no? Y que no puede frenar una implantación cuando se ha decidido que esto es importante hacer. Y luego el otro gran problema ya es más cultural, ¿no? Al final esto no deja de ser, ostras, un cambio de chip, ¿no? Lo primero que se les viene a la cabeza a los profesionales es que esto sirve para fiscalizar la actividad, saber lo que pasa, saber dónde está el paciente, ¿no? Y tener estas, bueno, que como un gran hermano, ¿no? Que ahora sabemos lo que pasa, controlamos todo lo que hay. Pues eso es lo primero que tenemos que explicar. No se trata de fiscalizar ni se trata de buscar los 5 minutos que se están perdiendo en una parte pequeña del proceso, ¿no? Esto nos sirve para saber lo que está pasando y saber dónde focalizar la mejora. No es fiscalizar, es entender, ¿no? Y cuando la gente entiende y ve lo que pasa, se desencallan muchos problemas, ¿no? de concepto, ¿no? Y de trabajo en equipo. Y otra cosa, ¿no? Que ya la ha comentado Ana, que esto no es un proyecto del Departamento de Sistemas de Información ni de Procesos, es un problema de hospital, es un proyecto de hospital, es un proyecto porque realmente cuando mejoramos el proceso, lo fijamos con tecnología y ponemos herramientas para saber lo que pasa, realmente el hospital rinde más, ¿no? Y aquí, al final, ¿no? Parece que sí, que hablamos mucho de mejorar el proceso, pero ¿dónde está la mejora? Pues la mejora en este caso no es inmediata, sino que es gradual, pero al final vas aprovechando esos tiempos para hacer la mejor combinación de cirugías, la mejor entrada posible y el mejor cambio de paciente. Y en este caso, por ejemplo, en Vall d'Hebron conseguimos rendimientos, va por barrios, depende del bloque quirúrgico, tiene ritmos distintos, pero por ejemplo, en la parte de CMA, que es cirugía mayor ambulatoria, ahí el rendimiento quirúrgico casi subió un 20%, solo por aprovechar los tiempos muertos que iban quedando y sin incrementar recursos, ¿no? de gente, poder organizar mejor, la gente trabajaba más a gusto y encima hacíamos un 20% más de pacientes. Y en la general, que eran 19 quirófanos de complejidad, ahí la mejora no es tan espectacular, pero por poco que sea, que fue un 12% creo, ostras, es un 12% menos de pacientes en lista de espera que tienes a final de año. Claro. Eso es sí, ahí siempre que cuando la cirugía es más corta, pues puedes introducir más reducción de tiempos muertos, cuando es más larga, pues cuesta meter una más, pero al final cuando metes una más también es un porcentaje alto, porque se hacen menos, ¿no? Y es lo que tú comentas. Yo creo que las dos barreras las has explicado bastante bien. A lo mejor Nuria se sabe unas cuantas más, ¿no? Pero no, a ver, sobre todo de es las la de técnicas, gestión ¿no? del cambio que decimos que Sí. cuando vas, pues siempre te encuentras el mensaje de ahora miraremos las pantallas en vez de mirar al paciente. Y eso en realidad no es así. Venimos a ayudar y a tener visibilidad del proceso de todas las partes. Eso realmente ayuda mucho. Porque no tener que levantar el teléfono para preguntar dónde está el paciente, sino que mirando una pantallita un segundo, no todo el día. En el momento en lo necesitas, saber dónde lo tienes y evitarte esa llamada, pues claro, pues ahorra mucho y además el quirófano es más silencioso a ese respecto de llama al celador, llama al otro, porque con una sola pantalla, en el momento lo necesitas, puedes hacer todas esas acciones.
Y además también lo que comentaba al principio, que realmente es muy intuitivo, no se trata de... No necesitamos hacer formaciones súper largas y súper complicadas para poder saber el paciente dónde está. Simplemente mirando la pantalla te dice preparación, pues ya sabes que se está preparando, o CMA, ya sabes dónde está el paciente. O sea, es una aplicación muy intuitiva y realmente... Pero sí que es verdad que esa gestión del cambio, de que la gente empiece a usarlo, pues cuesta un poco, la verdad es que cuesta. Porque pues lo que ha comentado Marc, se ve como que vamos a controlar los tiempos de descanso o que pues eso, vamos a complicarles la vida y esa no es la realidad de nuestro proyecto. Nosotros vamos a intentar que trabajen mejor y más a gusto al final. Buscamos ayudar. Nosotros, el approach que hicimos con MySfera, nosotros fuimos los primeros que hicimos en España un tema de sistema de localización de pacientes, ¿no? Para mejora de procesos. Y un poco los sistemas que existían en el extranjero realmente localizaban a los profesionales y a los equipamientos. No hacían patient flow, sino que lo que hacían era controlar dónde estaba el celador, dónde estaba la limpieza, dónde estaba... Y eso era porque era en Estados Unidos y culturalmente allí era más sencillo controlar al profesional en un entorno privado que al paciente, que el paciente allí decía, yo a mí, ¿qué vas a ponerme una pulsera para tenerme a mí localizado, ¿no? Y era muy gracioso. Claro, aquí enseguida conseguimos muchísima más eficiencia y ahora aquellos sistemas pues intentan un poco también ir al pace and flow porque al final el flujo importante es el paciente, es el que determina todo, ¿no? Y lo demás es una complicación que es imposible de manejar, ¿no? Pero sí que es verdad que lo típico esto de en algún hospital que han dicho, oye, vamos a localizar al profesional, ¿no? Decimos, ni se te ocurra, ¿no? O sea, se te va a montar un lío importante a nivel de... Además de que no es necesario. Pero no es lo que buscamos tampoco. Sí, pero que además que imagínate a nivel de sindicatos y de mil historias, ¿no? Que pueden pasar. Y además no es necesario. O sea que... Voy a empezar a leer alguna preguntita que tenemos, ¿vale? Y nos preguntan que, bueno, que ya hemos comentado la mejora en Valdebrón y nos piden saber si podíamos concretar en números reales de cuánto fue esa mejora de rendimiento y número de cirugías. A ver, en cuanto a datos, sí, puedo decir, porque no solo lo tenemos, sino que Marc lo ha publicado, o sea que está publicado, está en una revista, o sea que fuimos capaces de aumentar un 20% la actividad quirúrgica, ¿de acuerdo? Con los mismos recursos. Y lo digo, o sea, y fue con los mismos recursos. O sea, una mayor era que no queríamos gastar más. O sea, al final, si tú incrementas puedes incrementar la actividad, pero si eso va paralelo a un incremento del coste, pues ya no has mejorado eficiencia, ¿no? Y nuestro jefe en ese momento, que era muy duro, nos decía, no, aquí ni una enfermera más. Lo que tenéis primero, mejorar y después ya veremos si hemos mejorado y tenemos el rendimiento ya óptimo, entonces podemos empezar a incrementar. Con lo cual, ese 20%. Y eso, al final, ¿cómo lo desglosas, ¿no? Porque hay muchos proyectos que acaban consiguiendo este incremento de actividad. Pues, por ejemplo, fuimos capaces de reducir una hora de media de inicio de quirófano de media de todos los quirófanos de Vallebrón. Algunos mejor, algunos peor, pero bueno, en todo caso eso tuvo un impacto brutal. Redujimos la estancia posquirúrgica y prequirúrgica. La posquirúrgica fue o sea, cuando empezamos a mejorar el quirófano, una de las cosas que nos pasó es lo que siempre pasa en Lean, que tú tienes un tapón, mejoras la zona del tapón y el cuello de botella se te va hacia otro lado, ¿no? Pues ese cuello de botella se nos trasladó a la hospitalización. Entonces cogimos una planta de hospitalización y estandarizamos los ingresos de corta estancia, ¿no? Cirugías que no se podían hacer por CMA, pero que sí que podían estar entre 1, 2, máximo 3 días, ¿no? Entonces, en esa planta de hospitalización lo que hicimos es estandarizar todas las cirugías y ese estándar de cirugía ya se sabía exactamente qué es lo que se tenía que hacer cada día, sabías cuándo el paciente se iba de alta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos hizo que pudiéramos incrementar esa actividad y darle salida hacia la hospitalización.
Otra cosa que mejoramos es la estancia prequirúrgica, ¿no? Hay muchos hospitales, es verdad, que tienen una estancia prequirúrgica corta, porque mucha gente pues, ingresa el mismo día a las 6 de la mañana, pero nosotros teníamos, me parece, teníamos un porcentaje, estábamos al 60, 70% y acabamos al 90 y pico, ¿no? Y después la otra cosa que creo que es muy importante también es la reordenación de la lista de espera, ¿no? La lista de espera, hay mucha gente que dice, no, yo no tengo fuera de garantía, en Cataluña tenemos los garantizados, ¿no? Bueno, y fuera, pues los que llevan más de un año deberían estar operados, porque si no se han operado al cabo de un año, para mí, o sea, esos tendrían que haber estado operados. Por tanto, ordenar la lista de espera bien ordenada también te genera una satisfacción por parte del paciente, ¿no? Cuando empezamos en el proyecto nosotros teníamos una lista de espera de 9.000 pacientes, ¿vale? De los cuales el 12% llevaban más de un año esperando. Cuando sacamos los datos en el 2018, que fue 4 años después, teníamos 11.000 en lista de espera, fijaros, pasamos de 9.000 a 11.000, muchos más en lista de espera, pero teníamos solo 99 fuera de garantía, ¿vale? Que es técnico, o sea, es un 0,9%, que eso pueden ser 1.000 causas que no de esto, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando tú ya ordenas, no solo mejoras la eficiencia del quirófano, sino que tienes que reordenar, como dice Marc, para nosotros todo lo que es la cirugía empieza en el momento en que el paciente entra en lista de espera y acaba cuando el paciente, ¿no?, ya se va a casa operado, ¿no? Con lo cual, son muchos indicadores. Yo os he dicho 3 o 4 que me acuerdo ahora, lo estaba apuntando aquí porque está la pregunta de los que me acuerdo, pero bueno, en todo caso, también Marcos puede pasar el artículo que está más especificado, ¿no? Pero lo que quiero transmitir es que cuando bajar 1 hora el inicio de la cirugía implica 20, 25, 30 proyectos de mejora. O sea, no es, vamos a bajar 1 hora, no, sino que son muchos proyectos, porque son muchas cosas que están interactuando. Y de cara a esto, os daré un ejemplo muy chorra, pero que era real, ¿eh? O sea, nosotros en Vallebrón teníamos 3 edificios. El edificio materno-infantil es donde estaba toda la parte de esterilización y se operaba en la general. Y entonces resulta que para llevar todo el instrumental del materno a la general, a 25 metros, es que, bueno, no sé, igual son 50, pero vamos, 50 metros, necesitábamos un camión, porque, bueno, no había conexión por abajo y, por tanto, como estaba todo estéril, tenías que llevarlo por un camión. Y cuando el camión llegaba a la zona de entrada del hospital, se encontraba el vending, el de los periódicos, porque eran las 7 de la mañana. Bueno, pues una acción muy tonta, pero que la esterilización, todo el material de esterilización entrara a las 5 de la mañana, esto nos supuso una mejora espectacular, ¿no? Y esto es una chorrada, pero son miles. Entonces tienes que realmente dibujar qué es lo que está pasando en cada momento, todos los ítems, ¿no? Y empezar a mejorarlos. Y al final, si tú mejoras todos estos ítems, acabas mejorando la eficiencia del quirófano. Me he enrollado mucho, me parece, pero bueno. No, que va, es súper interesante. Es súper de interesante. lo que a mí me acuerdo yo, era el camión de la leche, creo, ¿no? Sí, bueno, y el vending. Los yogures. Los yogures. No podía decir, sí. Nos preguntan también si hemos gestionado algún proyecto a través de los fondos Next. Supongo que son los Next Generation. Bueno, no sé, Salva, supongo que vosotros esto como es más tecnológico. A nivel de procesos, sí que en Cataluña están saliendo muchos proyectos con este rerefons, ¿no? de cofinanciados o financiados directamente por NextGen. Pero es verdad que está siendo muy lento y a nivel de proceso y tecnología aún cristalizado ni uno, ¿no? No sé si vosotros a nivel más de España... Menor de lo que querríamos, ¿no? Ya. Pero, a ver, al final es un tema de cómo ahora mismo se está financiando este tipo de proyectos y sí que, pero bueno, como dices tú, materializándose poco a poco, pero sí que se están materializando proyectos y en muchas ocasiones también de más tamaño, ¿no? Que lo que se podía venir haciendo, que antes íbamos más bloque a bloque y ahora pues incluso pueden ser más corporativos o
hospitales, digamos, que quieren abordar varios proyectos a la vez. Entonces sí que están teniendo después dentro de toda la amalgama de Next Generation que hay, ¿no? Pero sí. Y a nivel del tiempo o de la duración de estos proyectos, ¿cuánto suele durar? ¿Cuál es el, digamos, en hacer este proceso de transformación? ¿Qué duración puede tener para que también... En cuanto al proceso, no os asustéis, un año. Si lo quieres hacer bien, el proceso, o sea, esto va con un assessment, un diagnóstico y tal, después va con todo un despliegue y después va con todo un seguimiento posterior. No sé, Marc, si quieres especificar un poco más las fases y tal, pero yo creo que... Lo ideal es poder arrancar, lo que dice Lana, un assessment de qué hay, ¿no? Y cómo se trabaja a día de hoy. Esto ideal es poderlo hacer ya con la gente de MySfera, porque al final estás analizando en paralelo cómo es el flujo de paciente y cómo es la información que da soporte a este proceso. Y eso pues avanzas mucho más cuando sincronizas los dos procesos paralelamente, ¿no? Pero igualmente ¿no? Tampoco somos muy invasivos con el tiempo de la gente y necesitamos su tiempo para conocer lo que pasa y que ellos definan cómo quieren trabajar. Con lo cual, si vamos cogiendo sus tiempos un día a la semana, un par de horas o 3 horas cada 15 días, esto lo que hace al final es que es más lento en el tiempo, pero mucho más efectivo con el resultado, ¿no? Con lo cual, por eso al final son 3 meses, 6 meses, en función un poco de la disponibilidad tanto del personal como del espacio, o sea, la parte más de infraestructuras, que aquí también siempre hay el tema, ¿no? Necesitamos mantenimiento, necesitamos instalación, a los de sistemas de información, cada uno tiene su parte de responsabilidad y es verdad que cuanto mayor es el hospital, más cuesta coordinar, ¿no? A tantos equipos, tanta gente, ¿no? Y ir haciendo las cosas. Al final es más cuestión de volumen y paciencia que no de tiempo, ¿no? Al final, con el tiempo que tenemos, ¿no? Si hay que correr, se corre, ¿no? Pero si hacerlo con calma, ¿no? Entre 3 meses para un assessment y luego ya un despliegue, unos 6 meses, 9, sería lo normal y lógico en estos cambios, porque al final es cultural, y no se puede llegar ahí, meter el cacharro y irte, ¿no? Necesitas entenderlo, explicarlo, formar a la gente y trabajar con ellos hasta que realmente se está sacando un buen rendimiento a la herramienta. La parte más tecnológica, digamos, o sea, lo que es la parte, digamos, de implantación también es muy variable, ¿no? Claro, depende mucho de los tiempos de integración, que es lo que más retrasa los proyectos, sí, y la instalación de la infraestructura. Que muchas veces, a ver, depende un poco, ¿no? De la estructura del hospital y de lo que se puede hacer, pero muchas veces pues, se tiende al verano a instalar en verano o en Navidad o en vacaciones de Pascua. Sí, depende del tamaño también de la instalación. Ahí siempre eso puede hacer un fin de semana. Es lo que más cuesta. Nosotros también hacemos un diseño de servicio para poner el sistema en funcionamiento, que en el caso de ir juntos pues, es aprovechable ese tiempo. Y después ya hacemos el despliegue, que tampoco es que... Lo que más cuesta de implantar de nuestro producto es la infraestructura, que implica balizas y pantallas que haya que poner en distintos puntos, y la integración. Porque para la integración necesitamos la planificación quirúrgica y después es muy interesante poder introducir datos en el GIS, porque así la gente se deja de apuntar en la hoja de enfermería cuando empieza la intervención, porque nosotros se lo podemos dar. Entonces tiene como un doble uso, la mejora del proceso y que no tienen que estar apuntando. Vamos, de 3 meses a un año, ¿no? Es variable dependiendo del sitio y las características. Lo de las integraciones que dice Nuria es que es cierto, o sea, al final, bueno, lo bueno es que cuando ya has integrado en un GIS, pues ya has integrado, pero ahí siempre depende de una tercera parte, ¿no? Que es el proveedor y tal, y que a lo mejor tiene menos prisa que el hospital y que tú en su parte y puede retrasar un poquito más las cosas, ¿no? Que suele ser lo que siempre se queda ahí un poco ahí en el... Es que hay veces que hay hospitales que a lo mejor esa integración ya la tienen realizada y simplemente con nosotros atacar a un web service ya está.
y hay otros que lo tienen que desarrollar desde cero. ¿Os acordáis? Pero En, son los en- menos, pero- en Valdebrón, para que nos pusieran el botón de asignación en el SAP aquel. Sí, sí. Tienes razón, pero una vez hecho, Está, para ya está todos. puesto. Está. Pues ya estaba Está puesto. siempre. No, y también es verdad que al final tampoco hay tantos gisios en España y en el mundo, ¿no? Sí. Al final, las integraciones las pagas la primera, pagas el pato la primera vez, luego ya se aprovecha. También es verdad que depende un poco del alcance, ¿no? Si os acordáis, en Vallebrón también fuimos muy ambiciosos y aparte del tracking, pusimos el orbital, pusimos las pantallas de URPA, lo conectamos con la sala de espera virtual, que esto es muy importante y esto es súper recomendable para todos los bloques quirúrgicos, saber que los familiares están informados, ¿no? y sin los nervios que hay cuando no sabes nada, pues eso, y aparte, y eso ya es otro nivel, ¿no? Si vinculas el tracking de paciente con el proceso y con el clima, encima allí, ¿no? Puedes sacar ahorros operativos que nunca antes hubieses imaginado que podías hacer el quirófano inteligente a partir de saber si hay paciente o no hay paciente, si está en reposo o está en descanso, ¿no? Que es distinto. Sí, sí, se ahorra un montón de energía ahí. Claro, ahí, ostras, realmente cuando haces un bloque nuevo y puedes aprovechar todo, ¿no? Y todo es incluso vincular el aire a la actividad, ¿no? Y o sea, todo el clima. Ostras, bueno, ya lo sabéis, ahorros de miles de euros con suministro energético, ¿no? Eso es fundamental y eso son pequeñas ventajas que vas sumando al ahorro operativo de hacer más actividad con el mismo recurso, pues encima, ¿no? Tener a la gente contenta, tener los familiares contentos, ahorrar energía, ¿no? Y tener un sistema inteligente, ¿no? Que te ayuda a saber dónde se está desviando tu proceso ideal, ¿no? Eso es fundamental. También nos preguntan si diríamos que la forma de gestionar los procesos varía mucho entre diferentes hospitales. O sea, bueno, entre como si fuera de hospitales, España los procesos son también muy diferentes. Y dentro del mismo hospital también. Vaya, y dentro de tu casa también. No, claro, sí, la respuesta es sí, varía muchísimo. Y es verdad, ¿no? Y esto ya es cultural y también a veces es cuestión de líderes, ¿no? Hay sitios, hospitales que hay un líder muy fuerte arriba, otros que son la base es muy fuerte y tira para arriba, ¿no? Depende de cada caso. También es verdad que al final lo que desencalla y lo que agiliza es la necesidad que hay de ese proyecto, ¿no? Cuando es una cosa que no tienes la percepción de que lo necesitas, cuesta más porque tienes que convencer, hacer ver, ¿no? Cuando ya todo el mundo es consciente de que hace falta poner estas herramientas, luego todo es mucho más fácil, ¿no? De hecho, muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? A veces más que consultores somos medio psicólogos y es así, ¿no? Es gestión del cambio, ¿no? Y sí que cuesta y culturalmente y el papel del cirujano, de enfermería, del resto de equipo es muy importante. Por eso es tan relevante lo que decimos siempre, ¿no? Primero, antes de empezar a hacer cambios, primero analiza bien, tienes que entender bien cómo trabaja ese hospital, cuáles son los roles principales, ¿no? Quién manda, quién es el cuello de botella y quién es el stopper, ¿no? Que siempre hay, ¿no? No pasa nada, ¿eh? Al final es entender su punto de vista y convencer, ¿no? Y convencer trabajando, ¿no? Y convencer demostrando. Por eso es tan importante también intentar hacer pequeñas acciones de mejora inmediata, ¿no? Y por eso con el tracking, o sea, aquí te abre un abanico de saber dónde hay mayor necesidad y poder hacer una acción rápida que enseguida todo el mundo ve que esto realmente aporta valor, ¿no? Con lo cual, sí, cada hospital es un mundo, cada servicio es otro mundo y cada equipo quirúrgico puede ser otro, ¿no? Con lo cual es complejo. Aún así, también la estructura del hospital o cómo está construido ese hospital también o sea, te hace ver similitudes entre unos y otros y muchas veces entre comunidades autónomas también se parecen bastante en la manera de tener el transfer, de cómo gestionan los celadores. Hay ciertas cosas que entre comunidades se parecen un poco más. Yo diría que a nivel estratégico hay cosas, como dices tú, que se parecen mucho, ¿no? Después a nivel operativo y la cultura del centro, ¿no?
también, bueno, pues afecta mucho. Pero hay una serie de cosas que yo creo que son repetitivas, ¿no? Que, o sea, programar bien, planificar bien la actividad, ordenar la lista de espera, o sea, esos son conceptos, después lo haremos, o sea, a nivel operativo lo haremos igual o diferente, pero hay conceptos que son muy claros, que cuando llegamos a un hospital y empezamos a desplegar ya vemos un poco, ostras, hay que hacer esto, esto y esto. Lo que pasa es que después cómo lo haces, pues ya entras en otra dinámica, ¿no? No hemos hablado tampoco del material sanitario, ¿no? De toda la logística del material sanitario y del instrumental, ¿no? Que son dos entes muy importantes aquí también a trabajar, ¿no? Nosotros cuando trabajamos el proceso trabajamos 3 flujos, ¿no? El flujo del paciente, el flujo de información, que decía Marc hace un rato, y después el flujo de material, ¿no? Y eso significa pues todo el material que pasa por el hospital, tanto en instrumental como en material sanitario, ¿no? ¿Y vosotros diríais que hay, digamos, tamaños mínimos o recomendados de hospitales para acometer este tipo de proyectos? Es decir, pues si es un hospital muy pequeño, muy tal, ¿no merece la pena o vale para todos? Mira, yo creo que vale para todos, pero sí que es cierto que hay una gran diferencia entre un hospital público y un hospital privado. Y eso es verdad. O sea, un hospital público tiene unos objetivos y el hospital privado, digamos que no solo tiene el paciente como cliente, sino muchas veces tiene el cirujano como cliente. Y eso te hace abordar el proyecto de una manera un poco diferente, ¿eh? Pero tamaño mínimo, no. Hombre, si es una clínica de 2 quirófanos, igual no hace falta, ¿no? Porque al final está todo allí, no te hace falta. Pero yo creo que a partir de 5 quirófanos, Marc, yo creo que vale la pena. Sí, casi Nosotros solemos decir ese tamaño más o menos. Sí, ¿no? Bueno, es cuando empiezas a tener, ¿no?, recursos compartidos. Claro. Ahí es fundamental. Claro, si tienes un quirófano o tienes un bloque de 30, pero cada uno actúa independiente, pues oye, no vas a... Bueno, son mini islas, ¿no? Con mini islas no hace falta jugar mucho, ¿no? Pero cuando vas a equipos y bloques y coordinación de recursos, ¿no? Y una URPA común, un punto de entrada, uno de salida, ahí es donde hace falta coordinación. Y poco, o sea, pequeño o grande, al final, ¿no?, todos tienen su parte de necesidad y incrementa el valor de forma interesante, ¿no? Igual no habrá ahorros espectaculares, pero siempre ayuda, ¿no?, aunque sea eso, a comunicarnos mejor, a perder el tiempo y a trabajar más satisfechos, profesional y paciente familiar, ¿no? Con lo cual, sí, mínimo 5 sería lo lógico, ¿no? Y de ahí... Pero siempre hay mejora porque lo de tener los datos siempre te va a venir bien, tengas pocos quirófanos o tengas muchos. Después la relación con los familiares, que sepan el estado del paciente, también te da igual un poco el tamaño. Yo creo que hay muchas ventajas que son independientes del tamaño, poner un sistema como este en funcionamiento. Y a nivel de esas ventajas que comentáis, ¿cuáles han sido digamos, la experiencia que habéis recibido, tanto por parte de profesionales de los distintos sectores como del paciente, familiares y demás? ¿Cuáles son los principales beneficios que le ven al hecho de tener este tipo de... Mira, yo te diré uno muy claro. Cuando pusimos todo ese sistema, desapareció la gente de la sala de espera del bloque quirúrgico. O sea, nosotros dábamos un código y con ese código ellos, tipo Amazon, tenían, ¿no?, dónde estaba el paciente en cada momento. Bueno, pues ahora a ver en piel. Cada hora se les mandaba un mensaje automático, a no ser que hubiera alguna complicación, diciendo la cirugía va bien. Ya puede usted pasar por el de esto que le informará su cirujano. Y eso lo que hizo fue vaciar las salas de espera del quirófano. Y ya sabéis que una sala de espera vacía es menos problemas, ¿eh? Esto lo he vivido yo en urgencias, ¿eh? Cuando tú tienes 100 personas en la sala de espera, siempre hay un díscolo que te acaba montando un Cristo de narices. Si la sala de espera está vacía, pues no hay problema. También puedes reordenar salas de espera, porque por ejemplo puedes mandar a unos familiares a una sala de espera solo mostrando esa tipología de pacientes en esa sala de espera y a otros a otra
pues con Sí, lo que sea. sí, También está puede la pantalla, pasar. digamos, para eso, o lo que comenta Ana, que es más con la app, ¿no? Que Sí. te hace que se vayan. Hay un hospital que me acuerdo que nos hicieron poner las pantallas en la cafetería. Claro, normal. Les El incrementó mejor el... sitio, claro. Ya ven incrementar el ticketing de la cafetería. Aparte A del ver, familiar, que es fundamental, el profesional también al final, ¿no? Aunque al principio puede ser más reacio, al final le ayuda mucho también a él ver, ¿no? A sus tiempos, o sea, él se termina teniendo la información de su propia actividad, ¿no? Con lo cual también les ayuda mucho a saber qué puede ir mejor, qué ha ido mal, qué es lo que se tiene que mejorar. Y al final te lo piden, ¿no? Si algún día pues ha fallado que sea, ostras, ese día es como que, jo, qué pena, no cuenta, ¿no? Como datos, porque es importante, ¿no? Al final el registro también les ayuda a ellos mismos a mejorar su día a día y a saber lo que están haciendo. y la visibilidad del proceso, yo creo que eso también es básico. A saber que el paciente ya ha llegado al hospital o todavía no, ya está preparado. Saber tener conocimiento en cada punto el que se requiera, porque no es la misma información la que necesita un personal de preparación que uno dentro del quirófano que en una URPA. Entonces, tener esa información disponible y real, en tiempo real, sin que nadie tenga que hacer mucho trabajo extra para que eso aparezca allí, yo creo que eso aporta muchísimo. Y una de las personas que gana más en este proceso, ¿no? Es justamente el celador, ¿no? Porque al final era el último mono el que siempre va de forma reactiva al que chilla más o al que llama primero, ¿no? En esta forma, el celador, se tendría que hacer otra categoría de celadores para los quirúrgicos, ¿no? Porque realmente son gente que conectan puntos y que gestionan un tránsito que es fundamental y crucial. Pues con esta herramienta, incluso los propios celadores pueden saber sus prioridades y pueden priorizar una tarea que muchas veces es sacar paciente de quirófano, que no llevar uno desde fuera a URPA, ¿no? O drenar URPA antes de sacar pacientes de quirófano. Y esto, las tareas te las ordena y te las prioriza, con lo cual no hay discusión. No es la que más me gusta o la más fácil, ¿no? Es la que toca en cada momento y que además todo el mundo sabe que está haciendo esa tarea. Con lo cual tampoco le van a decir, oye, hazme esto, ¿no? Pues no, porque ya saben que está haciendo otra cosa. Con lo cual, hombre, el nivel de calidad de vida de un celador que está trabajando con este tipo de aplicaciones mejora muchísimo la transparencia de lo que está haciendo con la prioridad de lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, y al final reduce mucho el estrés de los profesionales. Al final, el tener la información en tiempo real ordenada y no estar con llamadas y con desorden, te genera un poco de silencio, ¿no? Que siempre decimos, bueno. y bajar el estrés. Nosotros en Francia tuvimos un proyecto que fue muy eso, no habían incrementado mucho sin incrementar el número de profesionales, incrementar mucho la actividad, y esto fue lo que les hizo posible sobrevivir, porque es que el nivel de estrés que la pobre Nuria se lo comió, ¿no? Porque cuando llegamos no había muy buen ambiente allí en ese centro, y al final, pues mira, te lo agradezco y se nota, ¿no? Pero nada, que te he cortado. Sí. No, nada, no. Yo antes de acabar, hay una cosa que sí que quería resaltar, que creo que es importante, que cuando abordamos este proyecto en Vallebrón con Marc, una de las cosas que sí teníamos muy claras es que la detección de la información tenía que ser automática, ¿de acuerdo? Y lo digo porque hay otras herramientas o sea, que funcionan más o menos iguales, pero tú tienes que ir, ¿no? Tienes que ir marcando, ahora entra aquí, ahora entra aquí, ahora entra aquí, y eso, desde mi punto de vista, no es funcional, porque muchas veces, si depende de que alguien apriete el botón manual, acaba sin apretarlo o apretándolo tarde entonces, ese automatismo nosotros, yo me acuerdo, Marc, que lo valoramos muchísimo, ¿no? Que el registro de la información fuera automática. O sea, que en función de dónde estaba el paciente, pues, ¿no? Ibas detectando el movimiento. No, y eso lo que dice Salva también tiene mucha razón, ¿no? Y aquí me acuerdo del doctor Hueto que siempre le gusta mucho sacar un vídeo, ¿no? Que es el bloque quirúrgico en plena actividad, pero con un silencio, ¿no? Brutal, pero ves todo el mundo, ¿no? Entrando, saliendo y llevando, bueno, haciendo la actividad que pertoca, ¿no? Un bloque de 19 quirófanos, pues con un silencio bastante impactante, porque realmente todo el mundo, ¿no? Sabe lo que pasa, sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde tiene que ir.
y el nivel de estrés, ¿no? Baja, ¿no? Y al final, hombre, en un bloque quirúrgico, trabajar en buenas condiciones, ¿no? es fundamental, ¿no? Y eso también ayuda a la satisfacción de paciente que está sufriendo y de profesional que está pues 8 horas ahí encerrado, ¿no? Con lo cual, bueno, hay muchos puntos de beneficio para todos. Nada, vamos a abordar un par de las últimas preguntas que nos hacen, porque ya llevamos una horita de conversación. Nos preguntan si se puede integrar con software propio de información de tracking a familiares de paciente o si el software ya lleva algún módulo integrado con esta información que informe del estatus de la intervención en tiempo real. A ver, nosotros tenemos nuestros propios paneles y nuestra propia aplicación que tenemos en MySfera, pero nosotros nos hemos integrado con muchos otros hospitales, o sea que no es ningún problema integrar la información del tracking con otras opciones de... Sí, en el tema, la pregunta entiendo que va muy por el tema de familiares. Nosotros tenemos una app que según el código que entra ya sabe qué centro es y se customiza, digamos. Y es una app que es SaaS, que funciona y va muy bien porque, digamos, está ya montada. Pero sí que es verdad que en algunos sitios nos han pedido entrar en la aplicación corporativa de atención al ciudadano y se ha integrado. O sea, son dos opciones no que depende. Siempre cuando dispongamos de las opciones de integración, claro. No tenemos ningún problema en integrarnos. Muy bien, Nuria. De hecho, nos gusta, quiero decir, al final nosotros no imponemos nuestro software, sino que al final nos adaptamos a las necesidades del cliente. Yo ahí sí quería comentar una cosa que es, antes hemos comentado, ¿no? lo del tracking, ¿no? y la aplicativa al final. Lo importante, digamos, es la combinación. Al final la localización es una herramienta que se puede hacer de muchas formas, pero si tú no gestionas bien esa información y cómo configurar esos workflows para que interaccionen entre sí, no te sirve de nada, ¿no? Al final es todo un cúmulo de cosas, ¿no? El proceso, la customización del software y de la aplicación a ese proceso y después tener ya también la parte de localización, ¿no? Porque nosotros nos hemos topado pues, con empresas que ponen localización y dicen, ah, ya está. Y dice, bueno, pues con eso el hospital puede buscar cosas, pero no va a mejorar un proceso o software muy manuales en los cuales, pues obviamente al tener ese desfase que ya tiene la interacción manual, como comentaba Ana, ya no solo que la información que te dan no es verdadera para poder programar mejor, es que es imposible automatizar, porque como no están ocurriendo las cosas en tiempo real, ¿cómo vas a mandar una tarea si lo han apuntado media hora tarde, ¿no? Entonces, es un poco una combinación de muchas cosas que con mucha experiencia pues se va consiguiendo hacer, ¿no? Y después de muchos años, pues... Nosotros hacemos siempre también un diseño de servicio para ver cómo adaptamos la tecnología al proceso del hospital. Siempre buscamos adaptarnos nosotros al hospital y viendo qué tiempos son importantes y cuáles no. Y determinando cuáles se generan de manera automática y cuáles se generan a través de nuestra aplicación. Que aún así no es apuntar un tiempo. Es con un seguimiento del workflow y con pantallas muy accesibles a los profesionales, simplemente dando un clic cuando ya tienes un paciente seleccionado, cuando ya tienes mucha información de dónde estás. Y quiero decir que al final es un clic, no es la el gran paciente, potencia busco quirófano, introduzco un dato. La gran potencia de la colaboración entre Sentia y MySfera es que nosotros adaptamos al proceso y ponemos esta tecnología con estos workflows, pero Sentia es quien puede mejorar el proceso en sí mismo, ¿no? Con esa información que nosotros proporcionamos o con la que proporciona el hospital y ver cómo se hace lo máximo. Y así, con las dos cosas, cuando maximiza realmente la eficiencia. Muy bien. Pues, bueno, nos enrollamos, ¿eh? No, es muy interesante y yo creo que en principio todos los asistentes estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, ha sido una charla muy interesante y con mucho detalle. Yo no sé si queréis añadir nada, una frase de cierre cada uno, un poco para vuestra visión de este tema de la transformación digital. Empiezo yo. Yo solo
decir que ahora es un gran momento, es una buena oportunidad, ahora hay fondos, hay convencimiento, el cambio cultural ya está pasando, ¿no? Y ahora hay muchos ejemplos, ¿no? Con lo cual no es una tecnología Science Rocket, esto ya existe, se puede tocar, funciona, ¿no? Y ahora es un buen momento para hacerlo. Tengas bloque nuevo o tengas bloque viejo, ¿no? Pero que tenemos que perder el miedo y que realmente el retorno de la inversión es muy rápido, mucho más rápido de lo que nos pensamos, ¿no? Y con lo cual, a la larga, con los problemas que tendremos de procesos, de falta de profesionales, ¿no? Pues poder mejorar y ser eficientes también en recursos es un deber que tenemos todos como sanitarios, ¿no? Yo, vamos, más que de acuerdo, al final es una oportunidad de transformación. Muchos hospitales les cuesta tomar la valentía de iniciar un proceso de transformación. Muchas veces se dedican a comprar cacharros, ¿no? Para justificar los fondos, porque es más sencillo por no afrontar, y es una oportunidad única. O sea, ahora mismo ya hay evidencia, ya hay casos de éxito, y no hacerlo, pues al final es algo que se paga con el tiempo, ¿no? Y ahí estamos viendo las listas de espera quirúrgicas, cómo están, y todas las deficiencias que tiene el sistema, ¿no? Yo Yo lo que quizá... diría, bueno, perdona. Sí. No, No, Nuria, tú. Acaba. Pues yo lo que diría desde mi punto de vista, desde el trabajo que hacemos nosotros en los hospitales, es que venimos a ayudar. O sea, yo creo que esa sería mi frase. Venimos a ayudar a los profesionales a que trabajen mejor, más calmados, y que no venimos a entorpecer, sino a eso, a ayudar y a estar con ellos y a trabajar conjuntamente. Bueno, pues yo que me ha tocado la última, ya lo habéis dicho todo, ¿no? No, yo ahondando un poco en lo que dice Marc, ¿no? Es un gran momento. Yo creo que ahora nosotros estamos trabajando en muchos hospitales por España y hay muchísimo interés porque la gente se ha dado cuenta de que no se puede seguir trabajando así, ¿no? O sea, llevamos una evolución, ¿no? Los últimos 20 años los hospitales han crecido muchísimo. Hay hospitales que son muy viejos y hay hospitales que son muy nuevos, ¿no? Pero sí que todo el mundo ya ve que hay que empezar a cambiar la forma de trabajar. Y en un mundo en el que la digitalización es algo que va a una velocidad tremenda, ¿no? Como dice Marc, ya no es una cosa rara de, ostras, ahora digitalizaré el... No, sino que, bueno, son sistemas que son relativamente sencillos, ¿no? Que pueden ser a veces complejos de colocar en un bloque antiguo y tal, pero al final son relativamente sencillos, pero que te aportan una información brutal para la mejora en este caso del bloque quirúrgico, y después hay otras herramientas de otras áreas. Y nada, yo quería agradeceros a Marc y a Ana principalmente por compartir este seminario de MySfera. A ti. Nos encanta, ya lo sabes, que todo lo que sea charlar. Pues nada, ha sido un placer estar aquí y poder participar con vosotros en este seminario, y en nombre de MySfera y de Sentia, pues dar las gracias a todos los asistentes. Creo que hemos tenido un buen número de gente que estaba interesada y que ha estado la mayor parte de la sesión. También la sesión la hemos grabado y yo supongo que ya luego nuestro equipo de marketing verá y lo pondrá a disposición del que quiera estar, del que pueda estar interesado en escucharlo. Y nada, solo pues a todos los asistentes a seguirnos en las redes sociales y en nuestros canales de comunicación, porque habrán más seminarios y siempre pues es un tema en el que, como habéis visto por estos ponentes, somos unos apasionados de la transformación digital y de ayudar a los hospitales, y yo creo que haremos más cosas y compartiremos más información con todos vosotros. Y nada, pues, un placer. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós, Chao. buenas. Adiós.